que están por ahí. Es muy raro esto de no tenerlas cerca, pero bueno. Pues mira, está Luna, la veo ahí. Hola, Luna. ¿Qué tal? Luna Miguel, Luna Miguel, que es escritora, poeta, periodista, editora, y que ha publicado hace muy poquito, a principios de año, Caliente, un libro que da gusto leer, que es interesante y que además como que da gustito. Hola, Luna, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras esta tarde. Y yo también. Y bueno, desde Argentina, Tamara Tenenbaum. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, encantada de saludarte desde aquí. Tamara es periodista, escritora, es colaboradora además de nuestro hermano argentino, el diario ARC, y bueno, ya ha publicado en España hace también muy poquito Amar y follar en el siglo XXI, El fin del amor, amar y follar en el siglo XXI, que ayer era Amar y coger en el siglo XXI, porque como ya hemos explicado con Luciana, necesitamos un diccionario de sexo oral, como dice ella. Y bueno, la verdad que lo primero que quería hablar con vosotras, porque bueno, vuestros libros y mi libro, ¿no? Feminismo Vibrante, hay creo que terreno como compartido entre las tres, aunque cada una habla desde su posición, ¿no? desde su enfoque y desde su estilo, pues eso, sobre vínculos, deseo, amor. Y me interesaba saber como de dónde habían partido vuestros libros, ¿no? O sea, de qué necesidad personal o de qué situación personal o por qué en vosotras surge vuestro libro en concreto, ¿no? Porque creo que es interesante, porque de repente también creo que sentimos mucha necesidad de poner estos temas en la agenda, ¿no? Creo que de repente como que lo personal es político, lo hemos tirado mucho por aquí. Entonces no sé en vuestro caso por qué. Luna, si quieres empezar tú. Pues, bueno, la verdad es que realmente viene de una reescritura de algo que ya había empezado hacía unos años, que era un librito que publiqué en Capitán Swing que se llamaba El Dedo, que era un librito digital donde además recopilaba artículos que había publicado en Playground cuando yo era periodista allí y que tenían que ver casi todos, todos en su mayoría, con la masturbación. Lo que pasa es que ese libro lo escribí entre los 24 y los 25 años y en los siguientes, ahora tengo 30, y en los siguientes, estoy hablando, claro, de 2015 más o menos, 2015-2016, en los siguientes años de repente parece que casi todo, como tú has dicho, empezó a cambiar. Empezaron a publicarse, a traducirse libros sobre masturbación, sobre sexualidad, que antes no teníamos, al menos en las librerías españolas. Empezaron a surgir medios como el blog de micromachismos, el feminismo fue más allá de un blog, el tema, la sexualidad, el Me Too, un montón de debates saltaron, ¿no? De pequeños nichos y pequeños trocitos, ¿no? de periódicos a pasar a ser los temas protagonistas también, ¿no? de nuestra agenda cultural, política, social en general, ¿no? Entonces, cuando mi editora de Lumen, María Faste, me propuso reeditar El Dedo, yo miré todo aquello que había escrito hacía casi 5 años y pensé, qué bien que haya envejecido tan mal esto que escribí y qué bien que ahora, realmente pocos años después, yo me sienta preparada para abordar esto de otra manera completamente diferente y para escribir no solo desde lo personal, sino también desde entrevistas con otras mujeres, incluso desde, porque al fin y al cabo mi libro, más que narrar algo personal, creo que narra o cuenta o investiga cómo escritoras llevan siglos y siglos y siglos escribiendo sobre placer y sobre relaciones y sobre amor, solo que, nunca habían tenido el espacio que merecían, ¿no? Y yo creo que nace un poco de esto, ¿no? De corregirme a mí misma lo que escribí cuando tenía 20 y pocos y al mismo tiempo poner en valor todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, que creo que es mucho.
¿Y tú, Tamara? Bueno, a mí me pasó algo curioso, que es que yo no es que sabía que quería escribir ese libro, sino que me pasó lo siguiente. El editor que entonces era el editor de Paidós, que hoy es el editor del diario Ar, Martín Sivak, me contactó para hacer otro libro. Hacer el libro de una feminista famosa, que yo sabía que no iba a querer hacer ningún libro. Entonces, pero yo tenía que hacer el contacto, hice el circo de hacer el contacto sabiendo que me iba a decir que no. Y cuando ella me dice que no, me dice, bueno, ¿no hay otro libro que quieras hacer? Y ahí lo que me di cuenta es que yo venía trabajando en medios hacía ya bastante, y lo que me pasaba era que, sin darme cuenta, había estado escribiendo notas sobre vínculos, sobre todo muy centradas en qué pasa con mi generación, de qué se queja la gente, cómo puede ser que todo el mundo se ande quejando todo el tiempo, y de que está solo, de que está angustiado, de que todo es terrible, ¿de dónde sale esta narrativa de que ahora todo está mal? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo llegamos hasta acá? Entonces, me di cuenta de que venía haciendo, no sé, yo había hecho, por ejemplo, estaba justo en ese momento, cuando empecé con el libro, estaba tratando de conseguir una entrevista con el dueño de Happen, por ejemplo, que la conseguí, está en el libro, y digamos, bueno, me pareció que entonces se podía convertir en un libro eso, y cuando empecé a escribir el prólogo me di cuenta de que, de alguna manera, aunque yo no quería hacerlo en primera persona, tenía que hacerlo en primera persona. Porque, primero porque me implicaba un lugar de humildad que a mí me interesaba, ¿no? Como es muy difícil venir y decirle a la gente, bueno, el amor es esto, ¿no? A mí me parece muy extraño como postura teórica. Y por otra parte me di cuenta de que mi obsesión con estos temas venía de mi historia personal, que, bueno, si leyeron el libro la conocen y si no, no, que es que yo vengo de una familia judía ortodoxa y entonces, digamos que todas las costumbres sexoafectivas de lo que yo llamo y mis hermanas llamamos el mundo real, pero bueno, es el mundo secular, nuestro mundo también era real, supongo. Bueno, las tuve que aprender de forma muy explícita. Digamos, todos ustedes aprendieron cómo funcionaban las relaciones mirando a sus tíos, a sus primos, lo aprendían desde chicos y no se lo preguntan. Yo no entendía nada. O sea, era como, ¿qué significa tener un novio? Porque no significa lo mismo en mi barrio que en el resto del mundo. ¿Qué significa? Estos novios tienen sexo, se dan besos, ¿qué hace toda esta gente? Yo todo eso lo tenía que anotar. Y me di cuenta de que de ahí surgió mi interés teórico por el tema. Entonces, me pareció interesante atravesarlo por esa historia y por esa comparación. También porque me parece que quienes se han criado en el mundo real muchas veces piensan que las cosas son de la única manera que podrían ser. Y la verdad que son de una manera entre las mil que podrían ser. Así que en ese sentido me interesaba retomar esa comparación todo el tiempo. También para valorar la vida que tenemos. Eso que es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Siento que a veces la gente de mi clase social y de mi nivel de progresismo no se da cuenta de lo raro que es histórica y geográficamente ser una mujer que vive sola, tiene un trabajo y tiene sexo. Ya solamente eso es una rareza profunda, históricamente muy rara, geográficamente muy rara, pertenecemos a una élite de mujeres afortunadas. Entonces ya eso me parece importante posicionarlo, decir, tenemos los problemas correctos. Serán terribles, pero son los problemas correctos. Sí, a mí no me deja de impactar cuando pienso que, bueno, que aquí, por ejemplo, en España lo digo mucho porque dediqué el libro a mis abuelas, porque me impacta mucho la mezcla de experiencias vitales tan diversas entre generaciones que hay mezcladas. O sea, es que nuestras abuelas, ¿no? Nuestras propias madres, su trayectoria afectivo-sexual es ¿no? necesariamente distinta a la que ha venido después. Y nos separan no tantos años, ¿no? Hemos conocido muchas a nuestras abuelas, hemos convivido con ellas y es tremendamente diferente, ¿no? Lo que dices tú de es una rareza, es que es una rareza, o sea, si te pones a pensar en lo que ha sido hasta hace poco, efectivamente lo es. A mí me interesa esta mezcla, ¿no? Que creo que enunciamos todas un poco de
del contexto con lo personal, ¿no? Con que al final se mezcla también esa escritura, sí, de lo personal, o no sé, o quizá nos sentimos como feministas apeladas por esto de lo personal es político también, ¿no? De alguna manera, y hacemos esa mezcla ahí desde la escritura. En mi caso, ¿no? Dices, Tamara, por ejemplo, hablas tú también, ¿no? de tu historia y de cómo esa primera persona te posicionaba de otra manera. A mí una de las cosas, y también no sé si te pasa a ti, Luna, que sé que te están preguntando un montón ahora en tu promo, en las entrevistas, por cosas personales, por tu historia, a mí una de las cosas que me asustaba del libro y que me asusta a mí a veces es que parece que las escritoras que se pronuncian o como, sí, que hablan sobre placer, sexo o relaciones de formas explícitas, incluso incluyéndonos su yo, digamos, como que parece que tienes todas las respuestas. O sea, como que a mí me asusta un poco esto de, ¿sabes? Yo necesito mucho dejar claro que mi posición es la de alguien que escribe y que a lo mejor se lanza a escribir y a utilizar determinadas palabras, pero que ni mucho menos tiene todas las respuestas y que el libro en sí es una duda o que el relato en sí que hago es una duda y que no, por exponerte de esa manera o contar lo que estás contando, implica que tú tengas solucionada como feminista tus conflictos, no sé, sobre el deseo o sobre el amor, ni mucho menos. O sea, a mí eso es algo que me preocupa y que siempre trato de mostrar, decir, no, yo sigo en permanente contradicción, porque es que creo que si algo nos sigue causando muchas contradicciones como feministas, creo que también es el amor, el deseo, el placer y el cómo nos vinculamos. Sí, hola, vamos. Sí, vale. Esto creo que conecta con lo que ha dicho Tamara de hablar desde la humildad también sin imponer un relato. Y a mí me parece absolutamente fundamental sugerir en vez de imponer, ¿no? Se nos ha enseñado también cuando leemos ensayo o cuando leemos a columnistas macho, ¿no? Normalmente me parece que siempre hay que tener una postura súper definida, inamovible, no puedes dudar de nada, no puedes cambiar de idea. Para mí fue muy inspirador el libro Cambiar de idea de Elsa de la Cruz, una escritora a la que he tenido la suerte de tratar muy de cerca, y Elsa precisamente habla de esto, ¿no? De que a veces lo más inteligente y lo más importante para un pensador también es ser capaz de cambiar de idea, ¿no? Entonces yo creo que sí, que los 3 libros de los que estamos hablando aquí también tienen esa parte de cambio de idea, ¿no? Y por eso no podemos dar respuestas. Esto lo dice mucho también, ahora que también está en plena promoción, Amarna Miller, ¿no? Parece que ella, que además ha sido trabajadora sexual durante mucho tiempo, parece que los periodistas le exigen constantemente pedir disculpas o tener que... le piden que se arrepienta de haber sido trabajadora sexual en muchos momentos, ¿no? Y ella, incluso le han llegado a decir algo así como, ha cambiado, ahora que tiene una vida mejor o que ha cambiado a una vida mejor, ¿no? Es como, bueno, precisamente ella está hablando de su experiencia, de una experiencia muy potente, de una experiencia muy... y además desde una generosidad y una humildad tremenda, ¿no? Que es de lo que hablábamos antes, ¿no? De esta sugerencia y humildad en vez de imposición. Y me parece que bueno, que tenemos que mirarnos también cómo leemos a partir de ahora. Porque mucha gente, cuando me hablan de este libro caliente o incluso de los vuestros, ¿no? Cuando en determinadas clubes de lectura sale la conversación, ¿no? Y salen, bueno, y salen... Ulises, no, bueno, y salen vuestros libros. Parece que siempre hay que tener, vamos a abrir a Peppa Pig. Parece que siempre tenemos que estar muy, muy, muy concienciadas de todas las cosas, incluso que no hemos llegado
definir en nuestros libros, incluso a abrir temas. A mí, por ejemplo, se me exigía que yo me posicionara con respecto a la familia católica, tal, cuando mi libro no habla ni siquiera de poliamor ni siquiera hay una sola sentencia sobre lo que debería ser el poliamor, ¿no? Entonces, bueno, en fin, voy a abrir esto y os voy a dejar que sigáis vosotros. Abre Peppa Pig y mientras Tamara Tranquila. que nos cuente. Sí, a mí me interesa mucho esto que decía Luna de la posición discursiva en la que hay que pararse como columnista, como ensayista. Yo lo pienso mucho eso. En Argentina, ya que seguimos con los diccionarios, tenemos una palabra para esto, no sé si la vieron circular, que es tirapostas. Porque posta en Argentina se usa mucho como una verdad absoluta, tirar la posta, decir la verdad absoluta. Y un tirapostas es alguien que siempre está tirando verdades absolutas, ¿no? Y un poco eso es lo que hacen los columnistas y lo que se espera que hagan. Entonces, a mí a veces me pasa mucho con mis columnas pensar, pero está bien exponer toda esta neurosis. A veces cuando escribo como quizás, creo que, bueno, en realidad lo que parece es que, o como tengo como una enfermedad que la leí una vez en un libro de Carrer, que él decía que era en el reino, él pone que hay una forma de pensar, que es pensar una cosa e inmediatamente pensar la contraria todo el tiempo, ¿no? Como una forma y a mí me pasa eso todo el tiempo. Y por eso, de hecho, a mí me preocupaba cuando cerré El fin del amor, que ni bien fue imprenta, ya me parecía que estaba viejo. O sea, ya me parecía que decía cosas que yo no pensaba. Y en ese sentido me gusta pensar a los libros como parte de una conversación y es una conversación, es eso que estamos haciendo ahora, donde yo te digo esto, donde decís lo siguiente, y las cosas tienen algo, como un componente más vaporoso, ¿no? No pensar en el concepto del libro medio patriarcal, ¿no? Como de que cuando algo va a letra impresa se vuelve más importante, sino pensarlo como parte de una conversación y la radiografía de un momento también, ¿no? No importa si no me representa a mí para siempre, representa un momento de mi trayectoria y sobre todo para mí mi libro tiene muchas conversaciones con colegas, con compañeras, representa para mí también un momento del feminismo argentino que para mí era importante quedar ahí y es valioso que sea un momento y que no sea la realidad del feminismo argentino. Me parece que eso yo lo pensaba como algo que era un problema y hoy lo pienso como algo que es valioso. Sí, es que yo creo que los libros, yo creo que esa es una buena definición, ¿no? De que son un reflejo de un momento creo que de nuestros feminismos o del feminismo que estamos viviendo. Y también nos hacía esta pregunta porque yo creo que precisamente porque este es como uno de los temas que nos atormentan o que atormentan a muchas, ¿no? También como feministas y ¿no? Está lo que pasa en las relaciones y tal. No sé si al final, en esa búsqueda que siempre tenemos de respuestas y de tratar de buscar certezas, también se buscan en estos libros o se busca en ciertos referentes como respuestas absolutas. O sea, como si, digamos que de alguna manera pudiéramos conseguir una respuesta total a cuál es la forma feminista de amar o cuál es la forma feminista de tener sexo o de vincularse. No sé si quizá a veces se buscan recetas, ¿no? Como si, porque claro, ¿no? Desde el feminismo tenemos que cuestionar esa forma de vincularnos, de amar y de tener sexo, pero tampoco eso quiere decir que haya una fórmula ya, ¿no? Que sea la válida. Quizá a veces, no sé si a veces caemos un poco o se cae sin querer en simplificar la respuesta a eso. No, ve tú. Ahora que tengo una tregua infantil, sí, por eso, aprovecha. Quiero aprovechar este momento. Sí, no, esto me lo he encontrado mucho últimamente con este tema, incluso con el debate sobre la ley trans, que creo que, bueno, que son temas que tenemos ahora, al menos en España, los tenemos muy presentes. Esta obsesión por el relato único. Es decir, lo que tú decías, Ana, ¿no? De que si este libro habla de amor y feminismo en 2021, es el libro que tiene que dar las respuestas a todo, ¿no? Periodistas que te hacen preguntas tipo,
¿qué da placer a una mujer en el siglo XXI? Y es como, no sé, yo te puedo decir que me da placer a mí, pero no puedo hablar por todas las demás, ¿no? Y hasta Entonces, ahí. Hasta ahí, ni siquiera sé que me da placer a mí. sigo descubriéndolo casi cada día, ¿no? Claro. Pero igualmente me parece eso, ¿no? Que tenemos como esta obsesión por el gran relato, el relato único, el relato canónico, que es ser mujer como si fuera solo una manera, ¿no? Como si hubiera solo una manera de serlo, que es sentir placer siendo mujer como si hubiese solo una manera de sentirlo, que es amar siendo mujer en el siglo XXI como si fuera solo posible una manera, ¿no? Y yo creo que una de las cosas bonitas y también de un encuentro como este es demostrar la pluralidad de voces, la pluralidad de relatos y que lo que yo viva ahora como madre, como madre soltera, como amante, como amiga, no, ni es lo mismo que viví hace unos años, ni es lo mismo, ni seguramente sea lo mismo que me ocurrirá dentro de otros tantos años, ni tampoco mi modelo tiene que ser el que deba seguirse como ejemplo de nada tampoco, sino como una voz más dentro de todas las voces. Y yo creo que esto es muy importante, lo que decía Tamara del relato patriarcal de la literatura también, o de la publicación de libros, ¿no? Esta cosa nuevamente, de la imposición de un relato cuando lo que necesitamos es conocer esa pluralidad de voces. Sí. Sí, yo pienso que también, a mí me pasa muchísimo que me preguntan esas cosas. Yo igual tuve además en un momento en un diario un consultorio sentimental donde igual la indicación era esa, pero bueno, parte de la gracia del consultorio sentimental para mí era que era un poco en chiste, que digamos, que por supuesto que es un chiste que se pueda contestar, pero a la vez yo siempre siento que hay algo muy tranquilizador en eso, ¿no? A la gente, viste, como cuando viene alguien y te dice, me quiero separar, ¿me separo o no me separo? Y en lugar de ponerse a conversar, decirle, sepárate. Así, como a la gente le gusta que le hagas eso. O sea, parte del juego neurótico con el consultorio para mí era eso, mostrarle a la gente que a veces lo único que necesitan es que alguien les dé una solución cualquiera, porque estamos muy angustiados. Entonces, viste, con la misma piensa, como, mira, yo ya no sé si quiero hacer esto o no hacerlo, quiero que alguien decida por mí. Es parte de la neurosis contemporánea el hecho de sentir que tenemos tantas decisiones que nos gustaría tener menos. Y en ese sentido yo creo que la búsqueda de recetas viene por ahí, ¿no? Viene que hay un deseo, que para mí es un deseo profundamente neurótico, de que haya menos opciones, de querer un camino, de que alguien decida por nosotros para no hacernos cargo de esa decisión, que siempre tiene costos, ¿no? Porque eso es un poco mi moto de la vida, mi lema, que bueno, siempre se pierde. Entonces, Sí. y no es solamente porque seamos mujeres, es porque la vida es así. Entonces, me parece que digamos, yo lo pienso en relación con el tema de los vínculos, muchísimas veces la gente viene y te dice, bueno, como si, por ejemplo, tener una relación abierta fuera la solución al problema de la monogamia, que es que en algún momento te aburrís. No hay ninguna solución. Si tenés un vínculo principal, también te aburres en algún momento. Pasa, o sea, no existe. ¿No? Si uno piensa que hay alguna fórmula que viene a solucionar el aburrimiento, o la angustia, o los celos, o el desengaño, no existe nada de eso. Digamos, cada uno elige los problemas que tiene, pero nada más. Entonces, me parece que cuando me vienen con esas preguntas de cuál es la fórmula, yo lo primero que digo es no hay, pero no porque cada uno elige, o sea, no solamente porque cada uno va su camino que es cierto, sino porque no hay fórmula para ganar, siempre se pierde. Hay que elegir qué se pierde nada más. Sí, que quizá a la crítica que se ha hecho como más fuerte en los últimos años a la monogamia, a veces quizá hemos tirado por el camino más sencillo, que era que parecía que entonces la alternativa era necesariamente lo que dices, ¿no? Pues entonces, o el poliamor así, o una relación abierta, o la anarquía relacional, además como si todos esos conceptos no pudieran significar muchas cosas a la vez, en el sentido de que no, cuando la gente los usa es como, parece que hay un término y unas normas, y es como no, detrás de cada término cada persona establecerá también sus normas, sus límites y sus momentos, porque como dices Luna, que a mí eso me parece también bastante importante, y luego cada cual va trazando su trayectoria, ¿no? También afectivo, sexual, es decir, que o la fórmula que te vale en un momento en otro puede no, y lo que estás haciendo ahora a lo mejor no tiene por qué representar a tu yo de dentro de 10 o 20 años.
Entonces sí, quizá como que de repente se ha contrapuesto a la monogamia ese tipo, ¿no?, de conceptos como si fueran la solución. Cuando yo creo, ¿no?, también en esta conversación, porque puede que dentro de un año piense otra cosa, pero también cuando leo y hablamos, conversamos, pienso que quizá el problema está muy en los valores de fondo que tenemos. O sea, creo que al final, y bueno, Brigitte Vasallo lo dice muy bien, ¿no?, cómo realmente puedes repetir los mismos esquemas y los mismos valores tradicionales de acumulación, de consumo, de jerarquía, en fin, de muchas otras cosas, siendo o practicando lo que sea, el poliamor o la anarquía relacional. Es decir, que quizá nuestra crítica debería ir más a esos valores que hay en el fondo. Y que además toca mucho la herida, porque yo os digo que cada vez que hemos publicado en el diario algo así como crítico con la monogamia como sistema, ¿no?, que la gente lo suele llevar a una crítica muy personal, la monogamia como sistema levanta mucho enfado. O sea, es como algo que nos tocan algo, parece que nos tocan ahí algo que es como, hey, no sé, sigue como asustando a la gente, yo creo. La gente sigue siendo como un espacio, yo creo, de cierta seguridad. Sí, yo creo que sobre todo la gente no quiere dudar, no quiere que le haga, o sea, hay puertas que hay gente que no quiere abrir, digamos. No, Total. nos pasa a todos, digo, a cada uno le pasará con otra cosa, pero es abrir una compuerta que implica sacudir las cosas que uno pensó que te sostenían, que eran más firmes, y sobre todo como también abrirse a la posibilidad de pensar caminos nuevos y pensar que eso que vos soñaste cuando eras chico, quizá ni siquiera es lo que vos querés. Y eso es muy fuerte para mí. O sea, para mí lo más fuerte no es desarmar fantasías ajenas, sino desarmar las fantasías propias, ¿no? Entonces, por eso creo que la monogamia hoy es más difícil cuestionarla que cuestionar cuando uno dice la familia tradicional. Porque en la familia tradicional ya no cree casi nadie, es como hablar contra el divorcio, ya a nadie le importa, ¿no? Todo el mundo se divorció, ya está. Pero la monogamia ahí todavía es un núcleo de resistencia. Sí, absolutamente. Sí, además me hacen gracia las dos palabras que han salido, que es el problema y la solución. ¿En qué basamos el problema? ¿Qué es realmente el problema? ¿Cuál es realmente el problema? Y qué soluciones queremos para esos problemas que ni siquiera sabemos cuáles son, ¿no? Yo creo que los valores de fondo de los que hablabas, Ana, son súper importantes y citabas a Vasallo, ¿no? Y yo creo que también ahora hay como, mucha conversación alrededor de los afectos, ¿no? En general, ¿no? De replantear de qué son los afectos, qué son las amistades, qué son los vínculos, qué prioridad le damos a estos, ¿no? Me gustó mucho algo que escribiste sobre cuando en Madrid hicieron algo así como los convivientes, ¿no? Bueno, Sí. con todo este tema del COVID y demás, y muchas pensábamos, bueno, es que a lo mejor mi familia no son mis convivientes, mi familia, no estoy casada con mi familia, Claro. ¿no? Mi mejor amiga, que es a lo mejor la que más me necesita, que es la única que viene a mi casa día sí, día no. ¿Qué vínculo es, ¿no? ¿Qué nombre le debo poner para que delante de un policía, por así decirlo, yo le pueda explicar que esta es la persona que necesita estar aquí o con la que yo necesito estar en estos momentos de sufrimiento, ¿no? Y entonces quería recomendaros a este respecto también a la poeta Sara Torres, que el otro día publicó en El Salto un artículo sobre las amigas amantes que me pareció precioso y que yo creo que también abre un poco la puerta a estos debates sobre los afectos también y la familiaridad en los grupos de amigas, que yo sinceramente, yo ya había terminado de escribir Caliente cuando entré en un proceso también, ¿no? de rehacer mi grupo de amigas. Yo he pasado muchos años de mi vida y lo lamento tantísimo, sin buenas amigas, sin trabajar mis vínculos con mis amigas. Y creo que una de las grandes reflexiones y
trabajos a los que he llegado después de leeros a todas, de leer a Vasallo, de leer a Gabriela Biener, de leer a Luciana, es también ese trabajo de los vínculos no necesariamente sexuales, sino afectivos, a veces también sexoafectivos, pero sobre todo de esos otros vínculos que como bien dice en su libro Tamara, ¿no? A veces no los ponemos en el centro porque en el centro nos han enseñado que solo puede estar la pareja o incluso el hijo, ¿no? Sí, total. Es que a mí lo de los convivientes, este relato que allí Tamara, yo imagino que es parecido con todo el tema de las restricciones y de la movilidad. Aquí como que una de las palabras que más se ha usado para limitar las personas a las que puedes ver es la de convivientes. Solo te puedes reunir con convivientes o a tu casa solo pueden ir convivientes. Y es algo a lo que le he dado muchas vueltas. Porque, bueno, una cosa es pensar que necesitamos algún tipo de restricción a la sociabilidad, ¿no? o a relacionarnos, y otra cosa es cómo estableces ese límite y qué quiere decir de nosotros como sociedad que el límite lo pongamos en la convivencia. Obviamente creo que lo primero que quiere decir es que es lo más fácil para cómo estamos construidos, porque realmente es que esa construcción es la que sostiene todo lo demás, y porque se da por hecho que si tienes una pareja vas a convivir con ella, y se da por hecho que si no la tienes aspiras a tenerla y por lo tanto a tener un conviviente, que probablemente solo sea un conviviente y no más. Bueno, y creo que es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser un conviviente? No nos están empujando, además, no es una forma también de retroalimentar un sistema en el que nos organicemos necesariamente, al menos de dos en dos, en el que es, ¿qué pasa si no convives con un adulto y convives con un niño? ¿O qué pasa si quieres convivir sola? ¿Te lo están poniendo más difícil? Es decir, nos ponen más difícil de alguna manera la autonomía, ¿no? Porque parece que estar sola al final, o vivir sola, es como que, no sé, lo ponen más difícil. Luego, pues que desde luego no se contempla ningún otro tipo de vínculo, bien sea pues porque tú prefieres establecer tu burbuja con alguien con quien tienes una amistad profunda, o un tipo de relación distinto que a lo mejor no es tu pareja, o que no te casas, ¿no? O sea, yo digo, hay mucha gente que a lo mejor está en relaciones distintas o a distancia y que a lo mejor no se ha podido ver, ¿no? Por ejemplo, o no puede tener esa fluidez. No sé, me parece que hay algo ahí que con tanta emergencia, no sé, sanitaria y esta crisis quizá nos está costando cuestionar, pero creo que es un conservador. Sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que se armó una cosa muy conservadora ahí y que aparte me parece que es un problema porque profundiza cierta brecha cada vez más grande entre la juventud y el Estado. Porque, ¿qué es lo que pasó? Por lo menos en Argentina. Nada, sencillamente la gente siguió viendo, o sea, siguió haciendo sus cosas. Digamos, obviamente ninguna persona que viviera sola dejó de tener sexo por un año, sería bizarro. O sea, por lo menos no solamente, si lo hizo, pues bueno, tenía ganas. Pero nadie lo hizo, creo, por las restricciones. Y lo que empezó a pasar fue que cada uno aplicó su sentido común a ver, que aparte era bizarro, no sé cómo lo vivieron ustedes allá, pero acá yo me acuerdo que tenía amigas que por ahí, no, bueno, no estoy bien, veámonos como que jugaban a la distancia, qué sé yo, después te enterabas que habían ido a un super trío, y está bien, está perfecto, cada uno usa sus contactos estrechos para lo que le parezca razonable. Pero bueno, digamos que cada uno establecía su relación de riesgos como podía, que me parece bien, porque igual va a haber una dimensión personal, pero también pienso que la legislación no tomó en cuenta, bueno, la cantidad de gente que vive sola y no vive en configuraciones de esas, y que lo que pasa cuando la legislación no te toma en cuenta es que la gente hace su propia ley, no otra cosa. Y por lo menos en Madrid debe ser incluso más pronunciado que acá, pero en Argentina, y especialmente en Capital Federal 1 de cada 3 hogares es un hogar unipersonal. O Sí, sea, aquí también cada vez hay más hogares unipersonales. entonces ni siquiera es como tomar en cuenta la excepción. Es más bien tomar en cuenta una norma que existe hace muchísimo, pero que nadie visibiliza, ¿no? Como que ya no es que lo normal es ser dos papás y dos chiquitos, no es necesariamente ni siquiera lo común. Entonces me parece que sí, que eso es lo que profundiza es la sensación de que las leyes no están hechas para nosotros. Sí, sí. ¿Quieres añadir algo tú, Luna? ¿Quieres?
No, me parece bueno, creo realmente que tú lo explicaste muy bien en ese artículo, solo puedo remitir a la gente a leerte. Gracias. Yo me voy a apuntar el que has dicho del salto, que la verdad que no me lo he leído y me apetece, me parece que es un tema. Pues eso, ¿no? Porque al final es lo que digo. Yo, bueno, también hablabais de la obsesión por el tema y de lo que nos lleva a leer y yo también, este tema, digo, no sé si es que me obsesiona el tema, porque yo cada vez que empiezo a indagar sobre otras cosas, ¿no? O escribo sobre, no lo sé, cuidados o brecha salarial o leo sobre de todo, ¿no? Hipotecas, pobreza en los hogares, todo me remite a lo mismo, que es al modelo amoroso y al modelo relacional, porque pienso, joder, que al final todo está relacionado con la dificultad como de marcar una autonomía económica individual, ¿no? Por ejemplo, y eso para las mujeres es muy importante, ¿no? No estamos hablando del individuo, ¿no? Capitalista, de no relacionarse y de no vincularse, no, para nada, pero sí de no crear un hogar con otra persona o de aguantar en un lugar porque no tengas otra manera de sostenerte o de mantenerte económicamente y de sostenerte en general, ¿no? Como ser humano que necesita cuidados y que necesita personas, ¿no? con las que interactuar. Y al final veo mucho de eso. El otro día entrevistando a Arlie Hochschild, que es una socióloga estadounidense, sobre la doble jornada, un libro que escribió hace mucho tiempo pero que tiene mucha vigencia. Ella hablaba de estudios, bueno, estudiaba parejas, ¿no? Y era tremendo porque en muchas de las parejas que estudiaba, las mujeres se reconocían o como feministas o se reconocían con los valores, en fin, de la igualdad, con los principios así feministas, pero luego lo que encontraba esta mujer es que en muchas de esas dinámicas de pareja estaban muy alejadas de esos valores. Y al final la incapacidad de negociación o la incapacidad la imposibilidad de hablar con los hombres de eso o de negociar o de llegar a un punto que para ti sea satisfactorio, no lleva a muchas mujeres a irse, sino a adoptar una estrategia de género para sobrevivir, digamos, ¿no? Para decir, bueno, pues voy a creerme que esta relación es más igualitaria o más equilibrada de lo que en realidad es, porque de alguna manera tengo que justificarme que sigo aquí sin dañar la imagen que yo tengo también de mí misma, ¿no? Como mujer feminista, como mujer que cree en la igualdad y que no puede aceptar ciertas cosas. Yo creo que eso habla mucho, no sé, de lo intoxicadas que seguimos, creo, como mujeres por el amor y por un tipo de amor. También creo que habla de la sociedad y de cómo la organización, aunque lo que dice Tamara, ¿no? De un padre, una madre, 2 niños, no es para nada la norma, sigue siendo mucho el modelo de referencia. Y cómo, joder, no somos capaces de vincularnos de otra manera. Qué complicado es tejer redes afectivas que cuando salgas o no quieras entrar en ese tipo de relación, no parezca que caes a un abismo, sino que hay otras maneras. Y sin embargo, ahora es como un abismo, como un, ostras, ¿qué hago, no? ¿Y cómo voy a hacer y cómo voy a cuidar a mi hijo si estoy yo sola? Y cómo, no sé, voy a tener cariño, cómo voy a... Bueno, estoy mezclando muchas cosas, pero... Mira, justo de una revista argentina me pidieron un texto sobre vivir sola, que estoy todavía, porque es bastante largo, es un ensayito breve que estoy ultimando, y leí mucha literatura yanqui sobre vivir sola, ¿no? De autoayuda, ¿no? De los años 30, 40, de luego también de los 60 y demás. Y me di cuenta de que todos esos booms editoriales que tenían que ver con cómo debe comportarse una mujer que está sola, cómo debe comportarse una soltera, tal. Había cosas súper cursis, otras muy divertidas, otras muy buenas porque te enseñaban incluso a hacer cócteles en casa de buen gusto para que tú bebieras sola en casa, ¿no? El del arte de vivir sola, ¿no? Es ese que también habla, creo, de... Creo que uno de ellos habla de esto, de cómo tener las botellas ordenadas para exacto, no sé qué. sí. Me intoxiqué un poco de este tipo de libros de autoayuda que ya digo, en Estados Unidos son muy comunes y me di cuenta de que respondían a distintas olas o muy pronunciadas de movimientos feministas y comparaba fechas de publicación de estos textos como más
soft, por así decir, con otros mucho más tochos, ¿no? De Marilyn French y demás, como textos como mucho más sólidos también y del imaginario de la literatura feminista. Y me hacía gracia porque era como una especie de pildoritas suaves para que entraran, ¿no? Ahí, para que ayudaran, ¿no? Porque por mucho que tú estés leyendo a Simone de Beauvoir, luego en tu día a día necesitas a lo mejor algo un poco más suave, porque ¿cómo te vas a poner a hacer la locura máxima feminista si en tu día a día, como bien decías, todavía quedan tantas cosas por resolver a nivel íntimo, ¿no? Por mucho que tú tengas unas ideas muy claras, todavía vives atrapada en tu casa con tus padres, con tu padre específicamente, o en tu casa con tu marido con el que estás discutiendo todo el rato de cosas que si se enterara Twitter, ¿no? Porque dices, ostras, ¿cómo puedo tener esta idea y cómo puedo estar tolerando esto en mi trabajo o con mis amigos o con mi pareja, ¿no? Entonces, bueno, me hacía gracia, ¿no? Ahora que estamos hablando de libros y de supuestas olas también literarias, cómo a veces también necesitamos esas píldoras suaves porque lo mismo es que le estamos dando muy duro también. Obvio. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Me parece que digamos, hay ciertos espacios, de hecho, que eran históricos de las revistas femeninas y que siempre fueron despreciados, ¿no? Que aparte es algo muy de género, porque vos abrís revistas masculinas y no tienen grandes cosas, pero parece que pasarse 2 horas hablando de un videojuego es mucho menos banal que pasarse 2 horas hablando de ropa. No sé por qué, pero es así, como que los videojuegos son un hobby muy serio, pero lo nuestro es una estupidez siempre, ¿no? Y en ese sentido, como las revistas femeninas siempre proveyeron esos espacios donde, incluso en un registro que hoy podemos criticar y cosas con las que no vamos a estar de acuerdo, bueno, hablaban de la vida de las mujeres y hacían un esfuerzo a veces, yo creo, más allá de que en otras veces hacían cosas terribles, muchas veces hacían un esfuerzo por hablar de la vida que de verdad estaban llevando las mujeres y no solamente la que se decía que estaban llevando, ¿no? Eso me parece clave, ¿no? Como esta cosa de que vos decís, claro, indicaciones para vivir sola en los años 30. O sea, ya había mujeres que hacían eso es increíble. Uno hubiera pensado que no era común o que no pasaba. Y evidentemente sí pasaba, y evidentemente alguien estaba tratando de hablarles a esas chicas. Bueno, Entonces, hay unos artículos de Alfonsina Storni que son de 1919, en donde ya cuenta unas cosas que dices, 1910, o sea, 10 años antes de la publicación de Un cuarto propio. Y está diciendo claro, unas cosas en una revista femenina, claro. es verdad. Sí, sí, bueno, Clarice Lispector también trabajó en revistas femeninas, grandes escritoras lo hicieron y tal cual. Nadie tomó en cuenta ese material porque estaba en lugares considerados menores. Claro. Y bueno, que tenemos que permitirnos las contradicciones, ¿no? O que al final, lo que decías, lo de puedes estar leyendo a Simone de Beauvoir, pero luego tenemos nuestros dilemas de la vida diaria y estamos socializadas en lo que estamos y vivimos nuestros propios conflictos. Y al final se trata de ver, ¿no? Para mí se trata de cómo, de qué podemos construir en la práctica, ¿no? Y pienso mucho en que es necesario en esas redes. O sea, para mí como... O sea, desde el feminismo, ¿no? Me parece que es un tema que debería estar muy en nuestra agenda. La construcción de redes distintas, ¿no? De cuidados, de amistades, para no depender de una manera única de relacionarnos, para no depender de un único vínculo en la vida. Yo creo que eso es muy importante para, no sé, para nuestra independencia, para crear esa autonomía. Y explorar otras vías, ¿no? Yo me parece como, no sé, me quedaría con eso, ¿no? Con, bueno, seguimos leyéndonos y leyendo a las grandes y a las que vinieron antes y dándole vueltas, pero vamos a ver qué necesitamos en nuestro día a día para salir de ahí. Necesitamos obviamente ser menos precarias para no estar con los padres o para no tener que aguantar a alguien que no o para, en fin. Y también necesitamos quizá esas formas, ¿no? Distintas de vincularnos y espacios también comunes. Bueno, no sé si tenéis alguna reflexión de este tipo así o con la que queráis acabar. ¿Puedo leer una cita? Claro. Por favor. El otro día me recomendaron a esta filósofa
Ellen von Druskowitz, bueno, no sé pronunciar No la alemán. tengo. Se llama Escritos sobre feminismo, ateísmo y pesimismo. La acaban de recuperar ahora, en esta ola también tan buena de recuperación de autoras. Y es muy bestia, me gusta mucho. Antes hablábamos de que necesitamos lo bestia, aunque haya que actuar suave también. Y tiene un punto aquí en el que dice, dirigiéndose a las mujeres: odiad a los hombres y el matrimonio. Sentíos como un poder colectivo dotado de un alto valor cultural que se eleva hasta la más alta significación filosófica y como tal decide sobre la vida y la muerte. Lo escribió en 1905, luego se mete en mogollón con Nietzsche y es muy guay. Ay, me encanta, lo voy a buscar. Maravilloso. Muchas gracias. Tamara. Yo tengo que cerrar también. Bueno, me parece bien. No, sí, yo pienso que como reflexión final, me parece que también está buenísimo pensar en espacios como este, porque, bueno, recién lo conversábamos en otra nota que estábamos haciendo. A veces parece que intercambiamos todo el tiempo porque estamos todo el tiempo en Twitter o en Instagram, y la verdad que a veces los intercambios que se producen ahí, digamos que cierran más de lo que abren, ¿no? Y generan que la gente sienta que solamente hay veneno y odio y entonces mejor encerrarte en tu burbuja y hablar solo con la gente que piensa como uno. Y yo creo que en ese sentido los encuentros o cara a cara o así, pero en los que tenemos tiempo para conversar y desarrollar argumentos son siempre estuvieron a la base del feminismo y tienen que seguir estándolo porque son la forma feminista de resolver conflicto, de exponer conflicto, mucho más que pelear para una tribuna que fabea, ¿no? Como a veces nos enganchamos todas en hacer, obviamente, pero pienso que cuanto más podamos nutrir de espacios de debate más sustantivos, más vamos a poder exponer nuestros conflictos de forma interesante y no de forma agresiva. Oye, pues un placer hablar con vosotras, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias por sacar ahí un ratito de vuestro tiempo para estar aquí esta tarde. Me ha encantado. Estaría mucho tiempo hablando con vosotras y ojalá sea pronto cara a cara, en un lado o en otro. Os mando un beso muy grande. Cuidaos mucho. Pásenle lindo. Hasta luego.